nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría, la misericordia y la paz que el Señor Jesús nos ofrece estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cuarto día, el bautismo, fundamento de la sinodalidad. En el primer milenio, caminar juntos, es decir, practicar la sinodalidad, fue el modo de proceder habitual de la Iglesia, entendida como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a quienes dividían el cuerpo eclesial. Los padres de la Iglesia opusieron la comunión de las iglesias extendidas por todo el mundo, que San Agustín describía como concordissima fidei conspiratio, es decir, como el acuerdo de la fe de todos los bautizados. Aquí echa sus raíces el amplio desarrollo de una práctica sinodal a todos los niveles de la vida de la Iglesia local, provincial, universal, que ha encontrado en el Concilio Ecuménico su manifestación más alta. Es en este horizonte eclesial, inspirado en el principio de la participación de todos en la vida eclesial, donde San Juan Crisóstomo podrá decir: Iglesia y sínodo son sinónimos. Muy buenos días a todos ustedes, a todas. Buenos días. En este domingo que corresponde dentro de la novena que nos prepara a la celebración de la fiesta del Señor de la Capilla, vamos a celebrar la misa, vamos a acercarnos al Señor para que nos ilumine con su enseñanza en su palabra y para que nos fortalezca con su cuerpo y sangre en la comunión, y para que podamos participar provechosamente. Les invito a reconocer con humildad nuestras culpas y pecados delante de Dios en un momento de silencio. Digamos ahora: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de bondad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Celebramos esta misa en acción de gracias. La familia Benavente Ochoa, familia Ábalos Chávez, por la pronta canonización del venerable siervo de Dios, Jesús María Echavarría, por los bienhechores de esta parroquia, sus familias, familia Valderas Valdés, familia Carrillo Reyes, de Christopher Molina, Emanuel de León, Silvia Contreras, Salvador Esqueda, Yolanda Saldaña, María Elena Iglesias, familia Quintín, familia Rayón, familia Cuellar, María Luisa de León Rodríguez, Miguel Dainitín, Miguel Noemí, Guadalupe Aguirre, Patricia Cadena, Rosa Irene García, Leticia Monsiváis, por la salud de Laura Ofelia García, Adolfo y Laura, Angélica, María Guadalupe Ramos, Laura García, Carmen Trejo, Reina Figueroa, José de Jesús Ramos. Por el eterno descanso de Jesús Ramos, Eumelia Flores, Carlos Cardona, Rodolfo Figueroa, María del Refugio Rodríguez, María del Rosario Figueroa, Jesús María Figueroa, Blanca Figueroa, Álvaro Gámez, Carlos Cardona, Alicia Ramos, Marco Antonio Natera, Guillermina Vera, Irene Malacara, Hilario Rodríguez, Pablo Facundo, María de la Luz Leza, Felicitas Castillo, Luis Valerio, María del Rosario Valdés, Martín Castillo, José Guadalupe García, Evangelina Álvarez, Atanasio Lara, Roble Fredesvinda, Hermila Álvarez, Virginia Velasco, Javier García, Guadalupe García, Ernesto García, Lorenza Juárez, Alejandro Esquivel, José Luis Covarrubias, Delfina Martínez, Juan Luis Gutiérrez, Maximiliano López, Manuel Silva, Victoria Silva, Arturo Cuellar, Ana María de las Fuentes, Pedro Ortiz, Urbano Gaitán, Socorro Lara,
Margarita Contreras, José Antonio Gomar, María Magdalena Robledo, Norma Alicia Vaquera, Francisco Vaquera, Xochitl Ascasio, María Ignacia Valdés, Ezequiel Vázquez, Francisco Javier Vázquez, Manuel Valdés, Guadalupe Pérez, Valentín Torres, Héctor Duque, Homero Humberto y Fidel de la Peña, Marta Imelda Pérez, María Aurora Santana, Rosalba Santana, Mari Carmen Aguiñaga, Francisca Prado, Jesús Rodríguez Pachuca, Miguel Ángel Obregón, Gregorio Martínez, Adela Quirós, Gabriela Trejo, Gregorio Trejo, Jesús García, Natalia Flores. Ofrecemos la misa también de modo especial por los migrantes, por los maestros, maestras, personal que trabaja en la educación y por la Vicaría San Juan Pablo II. La Vicaría San Juan Pablo II es el grupo de parroquias que se encuentran en el noreste de la ciudad de Saltillo, hacia el norte y hacia el este. Ahí están las parroquias de la Vicaría Juan Pablo II, por ellas, por todas estas familias, ofrecemos esta misa. Oremos. Señor Dios nuestro, que por el bautismo nos haces participar del misterio de la muerte y resurrección de tu Hijo, concédenos que, fortalecidos por el espíritu de adopción de hijas e hijos, nos mantengamos fieles a la vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas del día de hoy las encontramos en nuestro folleto novena a partir de la página 34. Del libro de Eclesiastes. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que dejárselo todo a otro que no trabajó. Esta es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todas sus trabajos y afanes bajo el sol? De día, dolores, penas y fatigas. De noche, no descansa. ¿No es también eso vana ilusión? Palabra de Dios. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras.
De la carta a los romanos. Hermanos, ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en Él, también compartiremos su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no deberemos nada, pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, si hay una muerte para el pecado que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Ha muerto. Y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros, que vendrían a ser como armas perversas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han muerto, de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otras más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato,
esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pase al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Damos un paso más este día en el recorrido hacia la celebración de nuestra fiesta principal, Santo Cristo de la Capilla, y lo vamos haciendo, ya estamos perfectamente ubicados en un esfuerzo por comprender mejor lo que el Papa Francisco le pide, le propone a la Iglesia. Ser una iglesia sinodal, una iglesia de comunicación profunda, de comunión verdadera, de solidaridad auténtica. Lo hemos ido percibiendo con más calma a lo largo de los días. Ayer, por ejemplo, nos detuvimos a considerar que la primera referencia para nuestra vida de comunión de hermanos y hermanas es la palabra de Dios. Leer la palabra, entenderla, vivirla sobre todo. Y el día de hoy damos un paso, como les decía, para considerar que la fuente de estos compromisos de los que hablamos todos los días de ser hombres y mujeres fraternos, serviciales, prudentes, compasivos. ¿Por qué motivo tenemos que serlo? La razón es porque estamos bautizados. Esa es la razón. Todo empieza en el bautismo. Nosotros tenemos presente que la Iglesia en los primeros siglos, las primeras etapas de su existencia, vivió este valor de la sinodalidad, de la participación comunitaria de una manera mucho más amplia. La historia nos recuerda que en los primeros tiempos la Iglesia resolvía internamente sus cuestiones. Leímos también el segundo día ese ejemplo que está ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la manera como los creyentes, los apóstoles, tomaban en sus manos preocupaciones, dificultades, desafíos, los ventilaban, los discutían, los resolvían. Así era y así fue por un largo tiempo. En el principio, los fieles bautizados participaban en las decisiones, participaban en los compromisos, se hacían cargo de su propia vida, se convertían ellos en misioneros, enviaban a los propios misioneros a evangelizar, elegían a sus autoridades también. Las primeras comunidades elegían ellas mismas a sus pastores, conocían a la gente que vivía con ellos, sabían quiénes tenían cualidades, quiénes tenían capacidad, quiénes tenían la gracia del Espíritu para poder desarrollar ese ministerio. Toda esa dinámica que la Iglesia vivió en los primeros siglos fue cambiando con el tiempo. La razón por la que en ese tiempo los creyentes participaban de esa manera en la vida comunitaria era porque tenían una convicción profunda de que el bautismo los había hecho protagonistas de la vida de la Iglesia, los había hecho agentes, sujetos de la vida nueva. El bautismo, así lo leímos hoy en la segunda lectura, la carta a los Romanos, nos dice Pablo, es estar sepultados con Cristo y resucitar con Él. Escuchamos nosotros muchas veces que estamos unidos a la Pascua de Cristo, que nosotros también somos personas resucitadas.
Y el símbolo sacramental de esa Pascua personal es el bautismo. El bautismo, que quiere decir sumergir, eso quiere decir la palabra bautizar, sumergir. En el principio a los bautizados, a los nuevos bautizados, los sumergían, los hundían en el agua y emergían transformados. Es un simbolismo magnífico. Ser sepultado, hundido, igual que Jesús fue sepultado en la tierra, pero luego emergió con una vida nueva, la del resucitado. Nosotros nos unimos a ese misterio pascual cuando somos bautizados, sumergidos en el agua, símbolo de la muerte, muerte al pecado. Esto que leímos hoy en la segunda lectura, ya no hay fuerzas que nos puedan dominar. Hemos derrotado al pecado, ahora participamos para siempre de la vida de resucitados. Así participamos nosotros del misterio pascual, y esa participación es decisiva, definitiva, para toda la vida. Por eso el bautismo se recibe una vez en la vida, y en aquel tiempo los creyentes tenían una conciencia muy viva de esta participación, entre otras razones, porque la Iglesia bautizaba en aquel tiempo a los adultos porque eran los que habían entendido lo que significa la vida cristiana, después de un proceso que se llamaba catecumenado, largo proceso de preparación, en donde entendían el misterio de la fe, descubrían la presencia de Dios, aceptaban a Jesús como único redentor en sus vidas, se decidían a compartir su vida comunitariamente, y todo eso llevaba largo tiempo, varios años, y quienes lo podían hacer eran quienes estaban dispuestas, personas conscientes con edad suficiente. Por eso la Iglesia bautizaba en la noche de Pascua a esos catecúmenos, los incorporaba a la nueva comunidad, y entonces el compromiso de los nuevos creyentes, de los nuevos cristianos, era más vigoroso, porque llevaba consigo la conciencia personal del compromiso. Con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, la Iglesia empezó a bautizar niños, y la cosa empezó a tomar otro rumbo. Los niños en brazos recién nacidos no son conscientes de nada absolutamente. A nosotros, estoy seguro, nos bautizaron en brazos. Suponemos que nuestros papás y nuestros padrinos de bautismo se comprometieron a unas cosas tremendas en lugar del niño. La realidad de la vida es muy caprichosa, no siempre resulta cierto. Por eso somos así. Si nosotros hubiésemos sido bautizados en una edad en donde estábamos preparados, decididos, verdaderamente convertidos, seríamos otro tipo de creyentes. Pero nos ha tocado vivir en este siglo, en el siglo XXI, y nos bautizaron prácticamente a todos en el siglo XX, más o menos por lo que percibo, todos somos del siglo pasado. Entonces, de todos modos, nos tocó esta etapa de la historia, y por eso necesitamos hacer un esfuerzo doble para comprender el compromiso que hicimos cuando nos bautizaron. El Concilio Vaticano II, en el siglo pasado, de 1962 a 1965, recuperó en buena medida aquel espíritu original de las primeras comunidades, y nos dijo el Vaticano II, el Papa y todos los obispos nos dijeron que por el bautismo todos estamos en el mismo nivel de dignidad, aunque algunos ejercen el ministerio de pastores para servicio del pueblo de Dios, pero delante de Dios lo que nos pone en el mismo terreno es el bautismo, por una parte, y por otra parte el bautismo nos convierte en testigos, en protagonistas, en evangelizadores. Por eso cuando nos bautizan nos ungen aquí en la frente. Ustedes no se acuerdan porque estaban en brazos, pero fuimos ungidos aquí en la frente con el crisma,
el crisma que es el óleo perfumado, el óleo consagrado, símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que viene a nosotros. Allá en el Evangelio de San Lucas nos encontramos a Jesús que va a su tierra, a Nazaret, a la sinagoga, se levanta, lee la lectura del profeta Isaías en el párrafo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para ir a llevar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para inaugurar el año de gracia del Señor. Termina la lectura y les dice: esto que acaban de oír se cumple hoy. Exactamente eso sucede en el bautismo de cada persona. Somos ungidos aquí en la frente con el óleo consagrado, símbolo del Espíritu. Y el Espíritu es el mismo que vino sobre Jesús. No hay otro Espíritu, no hay varios Espíritus. Hay uno solo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos unge. Ungir significa untar, impregnar. Por eso el símbolo más propio es el aceite. El aceite penetra en la piel. Normalmente cuando nos ponemos aceite, frotamos para que penetre, y luego que penetra de todas maneras, queda un olor, un aroma. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús, lo impregnó de su presencia y lo transformó en lo que nosotros conocemos. Todo lo que leemos en el Evangelio, todo eso que nos llama la atención, las palabras de Jesús, sus enseñanzas, su testimonio, su cercanía, lo pudo hacer porque tenía al Espíritu Santo. Nosotros recibimos ese mismo Espíritu cuando nos bautizaron, y ese mismo Espíritu nos coloca en la misma condición de Jesús. Si fuéramos conscientes, nosotros sabríamos que fuimos elegidos, ungidos, impregnados por el Espíritu Santo para ser testigos, para llevar la luz a los ciegos, para llevar la libertad a los cautivos, para anunciar el año de gracia del Señor. Cuando somos conscientes del bautismo, hasta temor nos debería dar de los compromisos que adquirimos. Nos toca vivir, insisto, en esta etapa de la Iglesia, en donde el bautismo se recibe al nacer y luego es un batallar para que entendamos a lo largo de la vida aquello que recibimos un día. Existe en la Iglesia a lo largo del año una o varias ocasiones en que renovamos los compromisos del bautismo. A ustedes les ha tocado participar. Por ejemplo, en la noche de Pascua, todo mundo enciende su vela, todo mundo encendemos un cirio ahí en el cirio pascual, y luego decimos o nos preguntan: ¿crees en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí, creo. ¿Renuncian al pecado, al demonio, al mal? Sí, renuncio. Eso mismo dijimos el día que nos bautizaron. Exactamente lo mismo. La Iglesia nos pide que lo renovemos porque muchas veces se queda en el pasado. Ni idea tuvimos de aquello que recibimos. Por eso lo renovamos a lo largo de la vida. Y por eso esas ocasiones en que renovamos los compromisos de nuestro bautismo, nosotros deberíamos reforzar ese compromiso. Luego recibimos un sacramento que se llama confirmación. Todas y todos estamos confirmados. Esa confirmación fue ratificar, confirmar lo que ya teníamos. Y lo que ya teníamos era el bautismo. Luego lo confirmamos, pero lo confirmamos conscientemente, en una edad en que sí entendimos. Por eso la confirmación debe ser en esa edad, cuando las personas entienden. Yo sé que a muchas y a muchos nos confirmaron en brazos también, al día siguiente del bautismo, o cuando éramos chiquitos. Complicado el asunto, no logramos captar. Afortunadamente en esta etapa, en muchas partes, en nuestra diócesis, por ejemplo, la confirmación se recibe a los 14,
de los 14 en adelante, porque en esa edad las personas sí entienden, sí comprendemos, y entonces hay una esperanza mayor de que correspondamos a aquello que recibimos. El bautismo que nosotros recibimos un día nos ha convertido en otro Cristo. Hemos sido ungidos. Ungido quiere decir untado, impregnado, y en la Biblia eso significa. Allá en el pasado, en los libros antiguos, se nos dice que, por ejemplo, los reyes, el rey David fue ungido con óleo. El profeta derrama sobre la cabeza de David óleo de oliva, oloroso, y queda impregnado David, consagrado para ser el rey. Y allá en los libros antiguos de la Biblia, la palabra ungido, la palabra elegido, la palabra consagrado se dice Mesías. Eso quiere decir la palabra Mesías, el que fue elegido para una misión, para un compromiso. En el idioma del Evangelio, que es el idioma griego, Jesús es ungido por el Espíritu Santo. No fue ungido con óleo, sino con el Espíritu. Igual que nosotros somos ungidos por el Espíritu. El símbolo de la unción es el óleo, pero en el fondo es al Espíritu al que recibimos. Y en el Evangelio la palabra ungido, la palabra elegido, se dice Cristo. Eso quiere decir la palabra Cristo. A ustedes y a mí nos ungieron el día que nos bautizaron y luego nos volvieron a ungir el día que nos confirmaron. Por lo tanto, somos otro Cristo. Nuestra vida tendría que ser así como la de Jesús, que luego de que recibió al Espíritu ya no tuvo quien lo detuviese, ya no hubo sombra de pecado sobre él, no hubo ningún temor que se le opusiera, ni internamente ni externamente. Se convirtió en el Redentor que desplegó la gracia. Nosotros estamos invitados en este camino sinodal a recuperar el valor del bautismo, porque el bautismo es lo que define nuestra vida, es el sacramento más grande de la vida. Allí en el bautismo recibimos toda la grandeza de la vida cristiana. El bautismo nos hace hijos de Dios, herederos del cielo, miembros de la iglesia, hermanos del prójimo, testigos de la fe, etc. Toda la grandeza de la vida cristiana está ahí en el bautismo, pero está como en una semilla. Y una semilla que no se cultiva, se muere. Aunque sea muy buena la semilla, aunque sea muy fina, si no la cultivamos, nunca va a dar fruto. Si nosotros fuimos bautizados, pero nunca desarrollamos los carismas y la gracia del bautismo, no va a pasar nada, o vamos a pasar por la vida como si nada hubiese sucedido. Esta es la etapa, esta que estamos viviendo, en la que el Papa nos invita a hacer de nuestra vida un ejercicio fraterno en que podemos recuperar el valor de ese sacramento, aunque lo hayamos recibido en la infancia, al nacer, aunque no tengamos presente lo que sucedió, pero sabemos que sucedió. Muchas veces tenemos un documento firmado con sello y con firma donde dice que nos bautizaron. Pues ese es un testimonio de que efectivamente nos incorporaron a la iglesia, pasamos a ser hijos de Dios, nos enlazamos fraternalmente con todas y todos los bautizados, y entonces los pasos que en la vida la iglesia espera de nosotros son esos. La razón de ser, de que debamos ser fraternos, serviciales, comprometidos, es que estamos bautizados. El bautismo da origen, desata una serie de gracias a lo largo de la vida. Es el sacramento más grande. Los otros sacramentos que recibimos en la vida sirven para reforzar el bautismo, para que podamos vivir el bautismo. El bautismo es el único sacramento necesario para la salvación. Basta y sobra el bautismo, y bastaría que fuéramos conscientes del bautismo para que no hubiese nada que nos detuviera en la vida. El problema es que no siempre estamos en esas condiciones.
no siempre entendemos que el bautismo es transformación, que es muerte al pecado y resurrección a la vida. No siempre está claro. Por eso en la iglesia hay tantos esfuerzos por evangelizarnos, para que comprendamos, para que entendamos, para que demos pasos conscientes. Todo esto sucede porque vivimos ahora. Si hubiésemos vivido en los primeros siglos de la iglesia, seríamos diferentes, porque nos hubiesen bautizado grandecitos, entendiendo perfectamente, y entonces el compromiso hubiese sido distinto. El Papa hoy quiere que recuperemos, que la iglesia recupere ese espíritu, que sea una iglesia perfectamente consciente de su bautismo. A nosotros nos enorgullece saber que hay muchos bautizados. Cuando hacemos censo, cuando las autoridades, por ejemplo, en nuestro país hacen un censo, se hace cada 10 años, ¿verdad? Creo que así es. Nos preguntan también por la religión que profesamos, y en los últimos tiempos el porcentaje de católicos ha descendido. En los censos oficiales los católicos son cada vez menos, somos cada vez menos, aunque la población crece y sigue habiendo mucha gente que se bautiza, la proporción desciende. Somos alrededor del 80, entre el 75 y el 80% de católicos en este país nuestro que se llama México, y ser católico significa estar bautizado. En eso consiste. Y entonces, si somos la mayoría bautizados, los católicos, porque hay otros hermanos que son cristianos, aunque no sean católicos, y también están bautizados. El bautismo, cuando es verdadero y auténtico, es uno solo. No hay dos bautismos ni tres. Cuando una persona que pertenece a otra religión y fue bautizada en su religión con un bautismo verdadero, y un día quiere ser católico, la iglesia lo recibe, pero no lo bautiza otra vez, porque el bautismo que recibió es único cuando es verdadero. Verdadero quiere decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con agua. Ese es el bautismo verdadero, porque hay comunidades que bautizan en el nombre de Dios o en el nombre del Señor. Esos bautismos no son verdaderos. Los verdaderos y auténticos son aquellos que se hacen como dice el Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, con agua. Cuando eso sucede, no hay que repetir el bautismo. Si un no católico viene a nosotros, no lo bautizamos otra vez, ya está bautizado. Lo que hacemos es pedirle que profese la misma fe que nosotros, que diga expresamente que cree lo mismo que nosotros. Bueno, en México somos todos los bautizados, católicos y no católicos, pero bautizados un poco más del 80%. ¿Por qué vivimos en un país así? Desastrado, partido por la mitad, con desaparecidos, con crímenes, con feminicidios, con divorcio, con familias divididas, con migrantes que se van huyendo. ¿Por qué, si estamos bautizados y dijimos el día que nos bautizaron que éramos hermanos y que íbamos a trabajar unidos y que participaríamos de la misma mesa? Todo eso porque el bautismo se nos quedó muy lejos. Por eso lo tenemos que renovar, para que se nos note que fuimos ungidos, igual que a Jesús. Fíjense ustedes que el óleo que nos ponen aquí en la frente, el crisma, símbolo del Espíritu Santo, es un óleo perfumado, tiene un aroma, huele bonito, y entonces cuando somos ungidos nos queda un aroma. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas que nosotros somos el buen olor de Cristo. Cristo nuestro Señor pasa por la vida y deja un aroma, igual que las personas dejamos un aroma al pasar. Pues el aroma que deja Jesús somos nosotros. Por eso a los bautizados se nos tiene que notar por el aroma que estamos bautizados, y el aroma es nuestra forma de vivir. Si ustedes quieren saber si una persona tiene al Espíritu Santo, fíjense en su modo de vivir.
cómo piensa, cómo habla, cuáles son sus valores, cuáles son los temas de su conversación, cuáles son sus compromisos, cuál es su agenda, cuáles son sus prioridades. Así descubrimos si se bautizó o no se bautizó. El problema es que todos pareciéramos igualito porque nos falta todavía renovar conscientemente. Eso es lo que queremos hacer en este día, que es el cuarto de la novena, que el Santo Cristo de la Capilla rescate de nuestro corazón, de nuestra mente, aquella gracia recibida el día de nuestro bautismo, que seamos como Jesús, ungidos por el Espíritu, disponibles para llevar la luz, la vida, para poder llevar a la práctica todo lo que dijimos y todo lo que seguimos diciendo a lo largo de nuestra vida, pero que no siempre cala hondo, muchas veces se queda en la superficie. Este día pidámosle al Santo Cristo, al Señor Jesús. Además es domingo, el día más importante de la semana, el primer día de la semana. El domingo no es fin de semana, es principio de semana. Es el primero de la semana y es el día que nos reunimos como hermanos, que en este día nos renueve en ese compromiso recibido un día. Yo estoy suponiendo que nos bautizaron a todos pequeños al nacer, pero es posible que haya aquí alguien que fue bautizado o bautizada con más años de edad. Excelente. Lo importante es que el compromiso bautismal no sea un hecho del pasado, sino una gracia permanente, vital, que nosotros renovamos continuamente. Hoy le pedimos a nuestro Señor entonces que para que seamos hombres y mujeres sinodales, generosos, fraternos, el mismo Señor Jesús nos haga conscientes de ese sacramento magnífico que recibimos y que se llama bautismo. Ahora de pie vamos a profesar nuestra fe. A propósito de esto que estamos hablando, del bautismo, hagamos una renovación de las promesas bautismales. Por eso yo les pregunto a ustedes, hermanos, hermanas, en este día domingo, que es el más importante de la semana, ¿renuncian ustedes al pecado, a la mentira, a la violencia, para que puedan vivir siempre como verdaderas y verdaderos hijos de Dios? Sí, renuncio. Les pregunto también, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo nuestro Señor, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está en el cielo a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe y esta es también la fe de toda la Iglesia Católica, que nosotros tenemos mucho orgullo en compartir en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos ahora nuestras súplicas al Señor en este día. Después de cada intención decimos: escucha nuestra plegaria, Padre de misericordia. Para que los cristianos mantengan en su forma de vivir el compromiso con la cruz de Cristo, con la que fueron marcados el día de su bautismo. Oremos. Escucha nuestra plegaria, Padre de misericordia. Para que todos los creyentes, al recordar su bautismo, tengan en el corazón el compromiso de que sus acciones y sus palabras sean testimonio de verdaderos servidores de tu reino. Oremos. Escucha nuestro bautismo. Nuestra plegaria, Padre de misericordia. Para que la Iglesia, como Jesús, tenga el corazón abierto a todas y todos y con valor evangélico pueda afrontar los retos de hoy, dando siempre testimonio de la fe que proclama. Oremos. Escucha nuestra plegaria, Padre de misericordia. Para que quienes participamos en este novenario crezcamos en la fe recibida en el bautismo y que la luz del Señor nos alcance para descubrir la profundidad del amor de Dios. Oremos. Escucha nuestra plegaria, Padre de misericordia.
Padre de bondad, escucha nuestras oraciones y concédenos cumplir fielmente las promesas del bautismo, dando un valiente testimonio de la fe y ser así dignas y dignos de la salvación que Cristo nos adquirió con su muerte y resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar. Presentemos nuestras ofrendas al Señor. Las personas invitadas a participar en la colecta pueden iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. De pie. Oremos, hermanos, hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre misericordioso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Junto a los dones que te presenta la Iglesia, te rogamos, Señor, que aceptes como ofrenda espiritual a quienes, configurados a Cristo, tu Hijo, por el bautismo, hemos sido agregados a tu pueblo sacerdotal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y exaltar tu nombre, Padre Santo y Misericordioso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el sacramento del nuevo nacimiento. Tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo emanara para nosotros el don nupcial del bautismo, primera Pascua de los creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en Cristo, fuente de la humanidad nueva. Del agua y del Espíritu engendras en el seno de la Iglesia, Virgen y Madre, un pueblo de sacerdotes y reyes, congregado de entre todas las naciones, en la unidad y santidad de tu amor. Por este don de tu benevolencia, tu familia te adora y unida a los ángeles y a los santos, canta el himno de tu gloria, diciendo:
es el Señor. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y lo entregó a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Lo que estamos celebrando nosotros ahora es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal, con el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, con nuestros obispos Hilario y Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con un espíritu renovado, una conciencia viva de que somos hijos de Dios, hermanos de todos, dirijámonos al Padre Celestial con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro,
en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de tantos males que tenemos en la vida. Concédenos la paz en este tiempo en el que vivimos, para que así, ayudados por tu gran misericordia, nos podamos ver liberados siempre del pecado y protegidos de todo mal, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus discípulos, les dejo mi paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestras culpas ni nuestros pecados, sino la fe de toda la Iglesia. Y conforme a tu promesa, concédenos siempre los dones de la paz y de la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté hoy con todos ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo, una mirada, una reverencia de paz. Paz contigo. Este es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero que perdona nuestras culpas y pecados. Dichosas, dichosos, porque hemos sido invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la página 39 de nuestra novena, digamos todos juntos la antífona de la comunión. Todos, miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión, favor de permanecer de pie en su lugar. Los demás se pueden sentar. Van a recibir la Sagrada Comunión en la palma de su mano izquierda. La tomarán con la mano derecha para llevarla a su boca, pero antes, favor de retirar el cubreboca hacia un lado. Se pide consumirla delante del sacerdote o del ministro de la comunión. 2 ministros llevarán la comunión a la capilla del Santo Cristo y un ministro a las personas que se encuentran confesando en el atrio de Juárez. Los demás participemos del canto.
Para las personas que no pudieron recibir la Sagrada Comunión de forma sacramental o nos acompañan a través de la plataforma digital, les invito a hacer la comunión espiritual. Repitan en su interior: Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Le seguimos recordando los horarios de las misas ordinarias que estamos ofreciendo. Por la mañana, 5:30, 7, 8:30, 10 y 11:30 de la mañana. Por la tarde, 1 de la tarde, 5:30, 7 de la tarde y 8:30 de la noche. Rosario y bendición con el Santísimo a las 4:30 de la tarde. El día 5 de agosto tendremos la serenata al Santo Cristo de la Capilla. Será virtual a través de nuestra página Santo Cristo Saltillo. Para seguir reflexionando mejor los temas durante este novenario, los invitamos a adquirir el folleto Novena que se está ofreciendo en la entrada y en la capilla del Santo Cristo, donde era la librería. La novena también la seguiremos utilizando el día 6 de cada mes, que celebramos la misa recordando cada uno de los temas. Cáritas de Catedral, ubicado en la calle de Bravo, número 126, a espaldas de Catedral, ofrece venta de antojitos mexicanos a partir de las 9 de la mañana. De pie, por favor. Oremos. Alimentados con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, te pedimos, Padre, que nos hagas crecer en la comunión de tu Espíritu y en la caridad fraterna, de tal modo que alcancemos con ardiente caridad la plenitud del cuerpo de Cristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que digamos juntos, todas, la oración para invocar al Espíritu Santo, la oración del Papa Francisco, que está en su librito, en su folleto, en la página 14. Decimos en voz alta, pausadamente: estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos. Entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. También estamos invitados este día a un signo, una acción especialmente sugerida, está en su libro, que corresponde al día de hoy, página 39. Signo del día, estamos invitados, busca en tus documentos de identificación personal la constancia de tu bautismo. Todos tenemos un archivo de papeles en la casa. Busquen ahí su constancia de bautismo. Verifiquen, dense cuenta en qué fecha comenzó su vida cristiana.
la vida cristiana de cada uno, de cada una. Verifiquen quiénes son sus padrinos o quiénes fueron, si es que ya no viven. ¿Qué sacerdote los bautizó, los incorporó a la vida cristiana, a la vida comunitaria? Sepan en qué comunidad parroquial fueron incorporados. Fuimos incorporados a la gran comunidad de fe que es la Iglesia. Estamos invitados a eso, a tener conciencia del bautismo también en estos datos tan precisos: qué día, qué fecha, en qué lugar, qué sacerdote. Y celebremos también nuestro aniversario de bautismo, así como celebramos el cumpleaños, así como celebramos el aniversario de boda, así como celebramos el aniversario de la ordenación. Los sacerdotes celebremos el del bautismo, es el más importante de todos. Eso nos ayudará a ser conscientes de lo que recibimos un día y de lo que debemos ser testigos. Esa es la acción para la que estamos invitados, el signo del día de hoy. Digamos el eslogan, el lema de nuestro novenario, está en la portada de su libro. Decimos: caminando como hermanos, seremos pueblo que sirve en comunión. De nuevo, caminando como hermanos, seremos pueblo que sirve en comunión. Una última vez. Caminando como hermanos, seremos pueblo que sirve en comunión. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La celebración de la misa de este día domingo ha terminado. Vayamos todos en paz. Demos gracias a Dios. Les doy las indicaciones para la salida, por favor. Las personas que se encuentran por el altar de San José saldrán por la puerta que se encuentra